Antes de que comenzara el tiempo, antes de que las estrellas tomaran su lugar en la vasta negrura del universo, antes de que el primer aliento de creación agitara el silencio, lo era. No simplemente esperando, no solo observando, lo era, fuera del tiempo, más allá de la existencia tal como la entendemos. E incluso entonces, antes de que la luz destrozara el vacío, Jesucristo ya sabía quién era. No solo un profeta, no solo un maestro moral, no un nombre que la historia grabaría. Era la esencia misma de la divinidad, envuelta en un propósito, velado en misterio. Su identidad no era algo descubierto con el tiempo, fue algo revelado mucho, antes de que el tiempo tuviera la oportunidad de desarrollarse. Pero ¿cómo puede algo o alguien existir antes del principio? ¿Cómo puede la identidad preceder a la existencia y cómo podría esta identidad ya tener el poder de cambiar el mundo que aún no había visto? Ahí es donde comienza esta historia. En un reino apenas podemos comprender. En una realidad más, allá del tiempo, el espacio y la forma material, Jesús se puso de pie, sin esperar para convertirse en algo más grande, pero ya la encarnación de la mayor verdad que el universo jamás sepa. Y sin embargo, a pesar de la enormidad de esa verdad, el mundo en el que entraría no lo reconocería. Su nombre sería susurrado a través de la eternidad, pero en ese comienzo antiguo solo era conocido en la plenitud de la diosa. Aquí hay una tensión sagrada, una que a menudo pasamos por alto. Nos gusta imaginar a Jesús como el hombre que caminó por las orillas de Galilea, que lloraron con el duelo, que se mantuvo desafiante contra el poder corrupto. Y sí, él era todas esas cosas, pero también era algo infinitamente más, alguien cuya identidad existía en la eternidad pasado. La pregunta no es solo quién era en la tierra, sino quién siempre había sido. El Evangelio de Juan no abre con un nacimiento, sino con una declaración. Al principio era la palabra. No dice Jesús se convirtió en la palabra, pero que Él era la palabra. Eterno, preexistente, divino. Y oculto dentro de esa declaración es una verdad asombrosa, que Jesús reveló su identidad no primero al hombre, sino dentro de la deidad, antes de la creación de cualquier cosa que ahora sepamos. Este video no se trata solo de teología, se trata de descubrir las raíces más profundas de identidad, significado y propósito. Porque si Jesús sabía quién era antes de que comenzara el tiempo, si Él ya era el Cordero asesinado antes de la base del mundo, luego tu historia, tu valor, tu identidad también podría estar vinculada a algo mucho más grande que los momentos que has vivido. Tal vez, solo tal vez, fuiste conocido mucho antes de que nacieras. Pero volveremos a eso. Primero, tenemos que ir a donde pocos se atreveremos a pisar. En el silencio antes de Génesis. En el espacio donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en perfecta unidad. Un lugar donde no se descubrió la identidad, sino que se reveló. Una revelación no a la humanidad, aún no, pero un conocimiento propio, una revelación divina, un reconocimiento cósmico de que Jesús, el Hijo, era más que un título. Él era la expresión eterna de Dios mismo. Y lo que algún día haría, entrar en nuestro mundo, morir en nuestra muerte y aumentar para redefinir la eternidad, ya estaba viva en la imaginación divina del Dios triuno. No fue el plan B, no fue una reacción. Era el plan desde el principio. Quédate conmigo, porque lo que estamos a punto de explorar no es solo doctrina, es el destino. Este es el misterio del que habló Pablo. La verdad oculta ángeles anhelaba ver. Un vistazo a algo tan profundo que tiene el poder de cambiar cómo ves todo. Tu vida, tu propósito y sí, tu dolor. Si Jesús reveló su verdadera identidad antes de que comenzara el mundo, entonces debemos preguntar, ¿qué sabía de sí mismo? ¿Y qué sabía de nosotros? Mucho antes de que los gritos de los recién nacidos resonaran a través del Edén, antes de que Adán abriera los ojos a la cara de su Creador, una conversación ya se estaba desarrollando, no en palabras, sino en esencia. Un diálogo eterno, más profundo que el lenguaje, más antiguo que las estrellas. Estaba dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, que la identidad de Jesús no se decidió, sino que se declaró. En esa eternidad ilimitada donde no había tiempo, ninguna forma y no necesidad de luz, porque Dios era ligera, Jesús existía como la palabra. Y sin embargo, incluso la palabra se siente demasiado pequeña, demasiado confinada para capturar lo que estaba sucediendo en esa comunión eterna. Porque esta no era una idea que se formara. Este no fue el nacimiento de un plan. Esta era la identidad revelada, para sí mismo, dentro de sí mismo, en perfecta unidad. Y en esa revelación,
Sucedió algo impresionante. Jesús no fue creado para convertirse en el Hijo. Él siempre fue el Hijo, siempre uno con el Padre, siempre lleno del Espíritu. Pero a medida que el misterio de la creación comenzó a agitarse, algo cambió, no en su naturaleza, sino en la narrativa. Él eligió revelarse no solo como la palabra, sino como aquel, a través del cual se harían todas las cosas. Los colosenses nos dicen que todas las cosas fueron creadas a través de Él y para Él, no solo por Él, a través de Él. Eso es diferente, eso es íntimo. Eso significa que no solo estaba construyendo la creación como un artesano, la estaba llevando, tejiendo su identidad en cada molécula, cada latido, cada caída de tiempo. Piensa en eso. Cada átomo del cosmos, cada fotón de luz, cada ritmo de la vida, todo lo pasó por él, y al hacerlo dejó huellas digitales, no físicos, sino ecos divinos. Resuena que susurra incluso ahora, esto vino a través de Cristo. Es como si el universo en sí fuera algo que hemos olvidado, que antes de que se formara ya lo conocía. No solo eso, sino que ya había elegido entrar, sufrir en él para redimirlo. Apocalipsis lo llama el Cordero asesinado de la fundación, del mundo. Esa frase debería detenerte. No dice que sería asesinado, dice que ya lo estaba. En la realidad eterna de la mente de Dios, la cruz no fue solo un momento en el tiempo, sino una verdad anclada en la eternidad. Eso significa que cuando Jesús reveló su identidad, no fue con orgullo o distancia, fue con sacrificio, con rendición. Sabía que Él sería el que descendería para llevar el peso de lo que aún no se había roto. Sabía que el árbol en el que sería clavado algún día crecería de la tierra que creó. Sabía que las manos que conducirían las uñas eran las manos que formaría en un útero que diseñaría. Y todavía dijo que sí. Ese es el tipo de identidad de la que estamos hablando, nada basado en el título o el rol, sino uno arraigado en el amor eterno y el propósito del autogaño. Y sin embargo, incluso con ese conocimiento, especialmente con ese conocimiento, no exigió reconocimiento. No buscó ser entendido por los ángeles o validado por la creación. Estaba seguro a los ojos del Padre. El Espíritu llevó a testimonio dentro de él. Aquí es donde vemos un vistazo de algo que pocos se atreven a reflexionar. Jesús no necesitó volverse divino. No estaba demostrando nada. Estaba revelando lo que ya era. Esta no fue una actuación. Fue presencia. Era la esencia. Existió en ese reino eterno con plena conciencia de quién era, incluso antes de que la creación tuviera lenguaje para tal ser. Pero esta revelación, esta autoconciencia divina, no se mantuvo en una cámara de cielo sellada. Se derramó hacia afuera. Creó. Nació galaxias y gravedad puestas de sol y estaciones. Su identidad se manifestó en un universo diseñado para reflejar no solo el poder, sino también la personalidad. Por eso nos conmovemos la belleza. Por eso anhelamos la verdad. Por eso, incluso cuando no lo entendemos, le duele algo más. Porque, lo reconocemos o no, nos hablamos por una palabra que ya sabía lo que significaba sufrir por nosotros. Y aquí está la parte asombrosa. Jesús, antes de que existiera algo, ya tenía tu nombre. Ya llevó tu dolor. Ya vi tu cara. Porque cuando reveló su identidad, no la estaba revelando de forma aislada. Lo estaba revelando en contexto, con la creación, con la humanidad, con un futuro que te incluía. No solo decidió amarte una vez que exististe. Su amor por ti te precedió. Lo que significa que su existencia no es un accidente, es una continuación. Una continuación de una historia que comenzó en el corazón del Hijo antes de que comenzara el tiempo. Aún así, el misterio se profundiza, porque si Jesús supiera todo esto, si Él supiera quién era, qué vendría y qué costaría, ¿por qué lo elegiría? ¿Por qué abrazar el dolor, el rechazo, la traición, la sangre? ¿Por qué permitirse ser aplastado por los mismos que vino a rescatar? Esa pregunta ha perseguido teólogos y místicos durante siglos. Pero tal vez, solo tal vez, la respuesta está oculta en ese momento previo a la creación, en ese espacio eterno donde estaba en perfecta unidad, sin nada, y aún así eligió dar todo. Todavía no hemos terminado. Hay más para descubrir. Porque si Jesús reveló su identidad antes de que comenzara el mundo, ¿qué nos dice eso sobre cómo caminó por esta tierra? ¿Se estaba escondiendo alguna vez o siempre nos estaba invitando a ver lo que siempre había sido verdad? Caminó entre nosotros, pero nunca fue atado por nosotros.
Cada paso que daba en el suelo de este mundo roto llevaba el peso de la eternidad. Pero no parecía gloria. Parecía polvo en sus pies, hambre en el estómago, sudor en su frente. Y aún así, a través de cada momento de la vida ordinaria, Jesús nunca fue simplemente un hombre descubriendo quién era. Era la eternidad pasando, el tiempo con pleno conocimiento de su identidad, pero eligió vivir dentro de las limitaciones de la carne. Esa tensión de la autoconciencia divina envuelta en la fragilidad humana es uno de los mayores misterios que intentaremos comprender. Pero no vino a hacer alarde de su divinidad. Llegó a revelarlo, de manera abierta e intencional, a través de los contornos de la compasión, la verdad y el sacrificio. Hay una razón por la que Jesús no se paró en las canchas del templo el primer día y declaró en Thunder: «Soy el Hijo eterno de Dios». Él podría haberlo hecho. Los vientos y el mar conocían su voz. Los demonios temblaron cuando se acercó. Incluso la muerte no pudo resistir su llamado. Pero en cambio se movió por la vida como una revolución tranquila. Curó al roto, cenado con marginados, lloró en las tumbas. No necesitaba probar nada porque no tenía nada que demostrar. Llegó a presentar, no para dominar, invitar, no imponer. Porque así es como se mueve la verdad cuando es seguro. No fuerza, libera. Y sin embargo, escondido en cada milagro, cada parábola, cada mirada de amor, era un hilo de revelación. Se estaba revelando a sí mismo, pieza por pieza, no solo al mundo, sino a aquellos que se atrevieron a mirar más profundamente, a aquellos cuyos corazones no estaban endurecidos por el orgullo o aburridos por la religión. Nicodemo vino por la noche, curioso. La mujer del pozo se vería en vergüenza, desesperada. Peter siguió con audacia y miedo, todo enredado por dentro. Y a cada uno de ellos Jesús dio vislumbres, no de poder, sino de personalidad. Nunca trató de convencer a la gente a través de argumentos o estatus. En cambio, les permitió encontrarse con Él, sentir el peso de su presencia, luchar con sus palabras, deshacerse de la gracia en sus ojos. Eso es lo que pasa con Jesús. No escondió quién era, se negó a revelarlo a quienes lo exigieron sin amor. Cuando los fariseos pidieron una señal, no les dio ninguno. Cuando Pilato cuestionó su referencia, no habló en defensa, sino en profundidad. Dijo la verdad, pero solo aquellos hambrientos de la verdad podrían recibirla. ¿Por qué? Debido a que su identidad no era un espectáculo para ser admirado, era un misterio para entrar. Y el misterio siempre requiere humildad, exige la rendición. Jesús no llegó a ser aceptado por la élite religiosa o coronada por los poderes políticos. Llegó a revelarse al corazón roto, los hambrientos, los pobres de espíritu, los que sabían que necesitaban más de lo que este mundo podía ofrecer. Pero incluso en esas tranquilas revelaciones hubo momentos, destellos del mar, cuando la eternidad rompió el velo. En el monte de la Transfiguración, su gloria brilló en plena exhibición, no para las multitudes, sino para 3 hombres temblorosos. No fue una actuación, fue un vistazo, un recordatorio divino. Esto es quien siempre he sido, no solo un sanador, no solo un rabino, pero el Hijo, radiante en gloria, como lo había sido antes de que comenzara el mundo. Y luego, con la misma rapidez, la luz retrocedió. Él descendió la montaña, de vuelta al valle, de vuelta al desastre, de vuelta a la cruz que esperaba. Pero lo que hace que todo esto sea aún más asombroso es que Jesús, al revelar su identidad, no buscó mantenerlo por encima de nosotros, buscó compartirlo con nosotros. No solo caminó como el Hijo, nos llamó hermanos y hermanas. No solo sostuvo la verdad, se convirtió en la verdad, por lo que podríamos ser liberados por ella. Eso significa que su revelación no se trataba de exclusividad, se trataba de invitación. Sabía quién era, pero también sabía en quién estábamos, destinados a ser. Y en cada acto de amor, cada enseñanza, cada momento de presencia nos estaba susurrando: esto es lo que soy, y para lo que estuviste hecho. Es fácil olvidar cuán radical es eso. La mayoría de los reyes usan su identidad para gobernar sobre las personas. La mayoría de los líderes usan su poder para crear distancia. Pero Jesús, eterna, santo, sin crear, usó su identidad para acercarse, arrodillarse, para lavar los pies, para llevar nuestro dolor, para sangrar. Su autovelación no estaba envuelta en truenos y fuego, estaba envuelto en piel, lágrimas, silencio. Se dejó mal enterrado, mal etiquetado, burlado, no porque estaba confundido sobre quién era, sino
porque estaba lo suficientemente seguro como para no necesitar una validación constante. Eso es lo que hace que su revelación sea tan poderosa. No vino con fanfarria. Llegó a través de una cruz. E incluso entonces, incluso en esos momentos finales, mientras el cielo se oscureció y el suelo temblaba, el mundo todavía no lo veía por completo. Los soldados apostaron por su túnica, los sacerdotes se burlaron, sus amigos se dispersaron, pero un hombre, un criminal moribundo, miró a la figura rota y ensangrentada a su lado y vio algo que nadie más pudo. «Recuérdame cuando entras en tu reino», dijo. Esa no es una solicitud que le hagas a un hombre moribundo. Esa es una súplica a un rey que siempre había sabido quién era, incluso en agonía. Un rey que no necesitaba un trono para gobernar, solo una cruz. Y sin embargo todavía preguntamos hoy, ¿fue eso realmente él? ¿Fue realmente divino? ¿Podría realmente ser el mismo que se paró antes de que comenzara la creación? Las preguntas resuenan en siglos, pero tal vez la mejor pregunta es esta. ¿Por qué algo en nosotros ya sabe que es cierto? ¿Por qué temblaron nuestras almas cuando escuchamos sus palabras? ¿Por qué algo profundo dentro de nosotros anhela creer que es más que un hombre? Porque lo es, y siempre lo fue. Pero no, hemos terminado. Todavía hay un hilo a seguir, una revelación más profunda que llega a la teología más allá de la eternidad. Si Jesús reveló su identidad antes de que comenzara el mundo, y luego nuevamente a lo largo de su vida en susurros y heridas, ¿cómo se verá cuando se revele completamente? Una vez más, no se quedará oculto para siempre. El mismo Jesús, que existió antes de que comenzara el tiempo, que caminó en silencio entre los sufridos, que sangraron bajo el peso de nuestra vergüenza, algún día se revelará de una manera que el mundo nunca ha visto. No en las sombras, no en susurros, no en parábolas, pero en el poder, en plenitud, en el tipo de gloria por la que la creación misma ha estado conteniendo su respiración. Este no es mito. Esto no es poesía. Esta es la tercera capa de la revelación, la que aún no ha sucedido, pero ya está prometida, ya establecido, ya avanzando hacia nosotros como un amanecer que no se puede detener. Y sin embargo, incluso esta revelación final no es nueva. Es, en muchos sentidos, el regreso de lo que siempre fue cierto, la inauguración del Jesús que se encontraba antes del tiempo. La misma voz que decía, «Deja que haya luz», será la voz que llama a las naciones a rendir cuentas. Las mismas manos que tocaron los ojos de los ciegos serán las que se extendieron sobre los cielos. Y cuando sucede, no será como un hombre incomprendido, rechazado o crucificado. Será como el Rey, el Juez, el Cordero, el León. No es diferente del Jesús que conocíamos, pero finalmente se ve en plenitud. Pablo escribió que un día cada rodilla se inclinará y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No porque exija sumisión, sino porque en ese momento la verdad se volverá innegable. El velo será levantado, y cada corazón verá con claridad lo que muchos se negaron a creer. Y ese reconocimiento no será forzado, será instintivo, porque el fondo de cada ser humano es un recuerdo que no podemos nombrar, un anhelo no podemos silenciar, un susurro de la eternidad que nos dice, lo has visto antes, incluso si no lo sabías. Incluso ahora, el mundo está gimiendo por ese momento. Romanos dice que la creación está en trabajo de parto, esperando, esforzándose hacia la revelación. No solo el regreso de Jesús, sino la revelación de quién es realmente, y en eso la revelación de quién siempre estábamos destinados a ser. Porque cuando aparece, algo sucede no solo para el mundo, sino para nosotros. Lo veremos como Él es, y en ese momento nos conoceremos a nosotros mismos. No los seres fracturados que llevamos ahora, no las versiones de nosotros formadas por el miedo o el fracaso, pero la reflexión eterna que siempre estaba oculta en él. Y aquí es donde la revelación se vuelve peligrosa, porque exige más que reconocimiento, exige respuesta. Nadie se mantiene neutral cuando se revela el Rey. No hay un punto medio frente a la gloria revelada. Y es por eso que incluso ahora Jesús se revela cuidadosamente, no porque se esté escondiendo, sino porque es paciente. No fuerza el peso completo de su gloria en un mundo que todavía aprende a ver. Él espera, Él toca, Él habla. A través de las Escrituras, a través del sufrimiento, a través de la quietud. Él nos permite vislumbrar, no porque es débil, sino porque es amable. Pero se acerca el día, cuando los vislumbres darán paso a la visión.
cuando las sombras huirán, cuando la fe se convertirá en la vista. Y en ese momento lo que más importará no es cuánta teología sabíamos o cuántos rituales seguimos. Lo que importará es si lo reconocimos, ya sea permitimos que la lenta y sagrada presentación de su identidad nos cambie. Porque cuando Jesús sea completamente revelado, no será solo una revelación sobre Él, será una revelación a través de Él. Todo se filtrará a través de quién es realmente. Cada mentira se disolverá. Cada herida será respondida. Cada anhelo se cumplirá o para siempre insatisfecho. Esto no es temeroso. Esto es invitación. El que fue antes de todas las cosas es el mismo que traerá todas las cosas a su fin y las comenzará nuevamente. Él es Alfa y Omega, comienzo y final, la palabra y la llama. Y aún así, Él espera. Aún así nos permite espacio, luchar, para cuestionar, para abrir nuestros corazones, porque la revelación para Él siempre ha sido sobre el amor. No se revela a abrumar, se revela para restaurar, para devolvernos al lugar donde pertenecemos por primera vez, antes de la caída, antes de la vergüenza, antes del ruido. Y ese lugar no está lejos, está más cerca de lo que pensamos. Para el Jesús que algún día vendrá en las nubes, es el mismo Jesús que ahora se encuentra en silencio en la puerta de cada corazón. El que ha existido para siempre es en este momento susurrando tu nombre, no desde la distancia, sino desde el silencio. No está esperando ser reconocido un día en el futuro, se está revelando aquí, ahora, a través de este mismo aliento. Pero ¿cómo ves a alguien cuya cara una vez encendió las estrellas? ¿Cómo reconoces la voz que dio forma al océano? No comienzas con la vista, empiezas con la rendición. Esa siempre ha sido la puerta. Debido a que la identidad, especialmente la identidad divina, no está desbloqueada por el intelecto, se abre por asombro. Y aquellos que llevan ese asombro verán lo que otros pierden. Escucharán el susurro en el viento, el trueno en el silencio, el peso de la verdad detrás de cada palabra que había hablado. No necesitarán preguntar, ¿es esto realmente Él? Ellos lo sabrán, porque algo en ellos siempre lo hizo. Así que esta es la pregunta que ahora cuelga en el aire, aún no respondida, aún no resuelta. Cuando se revela completamente, no solo en la eternidad, sino en las profundidades de tu propia vida lo reconocerán. Así que ahora lo has visto. No es la imagen completa porque ningún corazón humano podría contenerlo, pero lo suficiente como para sentir el peso. Suficiente para saber que la historia de Jesús no comienza en Belén ni termina en la cruz. Comienza antes de la fundación del mundo en la comunión eterna, donde no fue creado sino revelado. Se desarrolla en el polvo de nuestro mundo, donde caminó para no ser conocido, sino para invitarnos a lo que ya era, y se extiende hacia el futuro, donde su gloria no será adivinada ni debatida, pero se lo verá. Claramente, indudablemente, eternamente. Pero esta historia no está distante, no está encerrado en el pasado o esperando mucho en el futuro. Está aquí. Lo es ahora, el mismo Jesús que se paró antes del tiempo, que susurró la verdad a través de milagros y heridas, que algún día dividirá el cielo en el poder. Se está revelando a ti, no a través de un rayo, no a través de la fuerza, pero a través de este momento, a través de este mensaje, a través de una agitación en tu espíritu que tal vez no puedas explicar, pero te sientes. No lo dejes pasar. Si esto hablaba con algo profundo en ti, algo antiguo, algo que has enterrado por la rutina y la razón, entonces responden. No tenías la intención de escuchar sobre él. Estabas destinado a conocerlo, para reconocerlo, para que esa revelación cambie todo. Así que esto es lo que quiero que hagas. Primero, no te guardes esto para ti mismo. Comparte en los comentarios. ¿Qué parte de esto te provocó más? ¿Qué verdad resonó con algo que ni siquiera sabías que debía despertar? Segundo, asegúrese de estar suscrito. Este no es el final del viaje, es solo el comienzo. Hay más verdades para descubrir, más misterios para explorar, y quiero que camine conmigo en cada paso del camino. Y finalmente, si este mensaje le abrió los ojos incluso un poco, si te ayudó a ver a Jesús de una manera que no lo habías hecho antes, entonces dejaron un gusto. Es un pequeño acto, pero ayuda a que esto llegue a alguien más que podría estar a un aliento de su propio momento de revelación. Siempre se ha revelado a sí mismo. Y ahora se está revelando a ti. ¿Responderás?